Y hermanos, una vez más, bienvenidos a este nuevo tiempo de oración que tenemos diariamente como Iglesia del Señor. Y es un buen tiempo que podemos aprovechar para entonar no solamente cánticos, para poder saludarnos mutuamente, para poder conectarnos, ¿no? De alguna manera tratar, ¿no? No es una unidad perfecta, no es una conexión, no es lo mismo que estar físicamente presentes, pero tratamos, ¿verdad? Tratamos de mantenernos en ese ejercicio de las disciplinas espirituales, no solo de manera personal, pero también de manera congregacional. Ambas cosas son importantes, ¿sí? Ambas cosas son importantes, tanto las disciplinas espirituales personales que cada uno de nosotros como creyentes debe de tener, como también las disciplinas espirituales corporativas que como pueblo tenemos juntos, ¿no? Alabando al Señor, cantando, escuchando la palabra, y es muy importante, hermanos, que siempre procuremos estar en ese ejercicio, ¿no? En esos hábitos, en esa disciplina. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar esta serie acerca de los personajes bíblicos que ya empezamos hace buen tiempo atrás, pero en los cuales ya hemos estudiado algunos hombres, como por ejemplo el rey Asa y luego como el profeta Samuel, y han sido, bueno, por lo menos para mí, han sido de bendición. Espero que también lo haya sido para quienes han estado siguiendo esta serie de enseñanzas. Si tal vez por ahí te has perdido alguna, pues puedes mirar en el canal de YouTube de la iglesia, ahí están ordenadas secuencialmente, también están en la página de la iglesia, puedes ahí mirarlas, verlas, escucharlas nuevamente por ahí. Estoy seguro que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Hoy vamos a empezar con un nuevo personaje. Dijimos que íbamos a usar, hoy vamos a tener una serie dentro de la serie, donde íbamos a estudiar 4 personajes que se encontraban muy relacionados y los cuales, y difícil era separarlos porque sus historias están entrelazadas y eran Samuel, Saúl, David y Salomón. Entonces ya hemos terminado de estudiar al profeta Samuel, un hombre de Dios. Recuerda que dijimos 3 cosas de él, ojalá lo recuerdes. Tuvo un nacimiento milagroso, un ministerio poderoso y un legado permanente, ¿no? 3 cosas que pudiéramos rescatar, ¿no? Como un resumen de la vida de este hombre. Ahora vamos a ver, y eso vamos a ponerlo como un lema, ¿sí? ¿Qué te parece? Como un lema, para que siempre que te acuerdas de Samuel pienses, un nacimiento milagroso, un ministerio poderoso, un legado permanente. 3 cositas que ya, si no te acuerdas nada más de Samuel, con que te acuerdes de estas 3 cosas, ya te va dando una idea, ¿no? De quién era este hombre y qué significó para la historia del pueblo de Israel. Con Saúl vamos a tratar de hacer un ejercicio parecido, y de Saúl vamos a decir lo siguiente, que fue un hombre que teniéndolo todo, para ser un hombre de Dios, falló, ¿sí? Teniéndolo todo para ser un hombre de Dios, falló. Y aunque la historia de Saúl, pues, no es tan agradable de estudiar, es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia de este hombre, en sus inicios, en el desarrollo de su posterior ministerio, en su desobediencia, en su posterior caída, en su final triste, vamos a ver qué elementos, ¿sí? Qué elementos de su carácter fueron los que al final le llevaron a la ruina, ¿sí? Algo que vamos a aprender de la vida de Saúl es que un hombre o una mujer, una persona, valga, una persona no cae en la ruina de la noche a la mañana. Una persona no se arruina de la noche a la mañana. Hay pasos, hermanos, que uno da, pasos que construyen nuestro carácter y que nos van llevando hacia el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Obviamente, pasos de obediencia, pasos de sabiduría, pasos de inteligencia. Y también hay pasos en falso, pasos de desobediencia, pasos de necedad, pasos de improvisación, bueno, llámale como desees, malos pasos, que al final nos llevan hacia un destino completamente diferente de lo que Dios quería para nuestras vidas. Y vamos a aprender esto en la historia del rey Saúl. Vamos a tomar algunas semanas para estudiar su vida. Hoy vamos a estudiar 3 capítulos. Y yo sé que estudiar 3 capítulos es bastante, pero vamos a tratar de ser
Y esto es una pequeña lección de homilética. Siempre que estudiamos para hacer sermones de textos del Nuevo Testamento es más fácil porque son textos doctrinales, son más cortos, pero cuando hablamos de textos del Antiguo Testamento, a veces son historias, como las que estamos leyendo, son historias, y las historias son largas y toman muchos capítulos, y aún así, y no podemos tomar uno o dos versos y tratar de abarcar mucho porque no son tan doctrinales, son más vivenciales. Entonces, vamos en este caso a tomar los capítulos 9, 10 y 11 porque hablan del inicio, el inicio agradable, del buen inicio que tuvo Saúl, y posteriormente estaremos hablando ya de sus primeros errores, de sus primeras caídas, pero hoy vamos a centrarnos en lo positivo. Y vas a darte cuenta de que Saúl, hermano, no empezó como una equivocación, Saúl no empezó mal. Es más, Saúl tenía, vuelvo a repetir, todo lo necesario para que, es más, Saúl tenía mucho más que lo que tenía David cuando empezó su carrera como rey de Israel. Saúl tenía mucho más, físicamente, familiarmente, en muchos otros aspectos. Saúl tenía mucho más, lo tuvo más fácil, lo tuvo mejor que el rey David, y sin embargo terminó mal, que terminó mal. Entonces, no podemos atribuir a las circunstancias que nos rodean el fracaso en nuestras vidas. Uno, esa es una lección que aprendemos de Saúl. La segunda lección que aprendemos importante de Saúl, y estoy empezando por el final, pero esta es otra manera también, ¿sí? No estoy hablando de las conclusiones al final, sino estoy empezando por el final, al inicio. Primero, no podemos atribuir a las circunstancias el resultado de nuestras vidas. Si no puedo decir, me fue mal porque me pasó esto, me fue mal porque viví aquello. No, las circunstancias no tienen nada que ver con el resultado de mi vida. Segundo, carácter es más importante que dones o habilidades. Yo puedo ser muy alto, muy guapo, bueno, para mi esposa lo soy, y con eso me basta, ¿sí? Yo sé que tal vez no seré tan guapo para otras personas, no me importa, mientras yo sea guapo para mi esposa, yo estoy feliz. Puedes ser muy guapo, puedes ser muy alto, puedes tener mucho dinero, puedes venir de una familia de muy buen estatus social, puedes tener mucha educación, puedes tener muchas cosas a tu alrededor y muchos dones y talentos y habilidades, pero eso no sustituye un carácter sólido, formado, trabajado. Yo puedo tener muchos talentos, sin embargo, un mal carácter en el momento preciso me puede jugar una mala pasada y llevarme a la ruina. Tercera cosa que yo voy a aprender de la vida de Saúl, la obediencia a Dios es más importante que cualquier otra cosa, ¿sí? La obediencia a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y si por algo tenemos que luchar y por algo tenemos que batallar, es por procurar ser cada vez más obedientes a Dios. Eso aprendemos de la historia del rey Saúl. La cuarta cosa que aprendemos, y espero estés tomando nota, si no, pues igual está ahí en el video, puedes verlo nuevamente. La cuarta cosa que aprendemos es que el fracaso es el mejor maestro siempre y cuando tú seas un buen alumno. Si yo no soy un buen alumno, siempre voy a utilizar el fracaso como escudo. Voy a decir, no, yo no puedo, es que tú no conoces mi historia, me pasó esto, o hice aquello, o me engañaron, o no sé, me estafaron, ¿no? Pero si aprendo y entiendo que el fracaso no es algo malo en mi vida, sino que es un buen maestro, si presto atención a sus lecciones, entonces voy a poder salir adelante de las circunstancias que se me presenten en la vida. Entonces, y la quinta lección, la quinta enseñanza que podemos aprender del rey Saúl es que Dios da oportunidades a todos, pero no todos logran el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Dios da oportunidades, Dios da bendiciones, y el hecho de que Dios dé un llamado, el hecho de que Dios tenga un propósito, el hecho de que aún Dios te dé victorias en el pasado, no garantiza victorias en el futuro, ¿sí? Ojo con eso, por favor. El hecho de que puedas haber ganado victorias en el pasado no te asegura victorias en el futuro, no te lo asegura en absoluto, ¿sí? Porque Dios llama a muchas personas,
pero no todas las personas logran hacer o llegar a buen éxito o llevar a buen puerto el barco de sus vidas, ¿sí? 5 lecciones importantes que espero queden en tu corazón y en tu mente, que vamos a ir viendo, no solamente hoy día, no las 5 las vamos a ver hoy, vamos a irlas viendo a lo largo de la historia de la vida de este hombre, del rey Saúl. Y lo primero que tenemos que decir de Saúl, y voy a poner allí para que no veas solamente mi cara, sino que puedas ver algo más. Ok, ahí está. Primera de Samuel, capítulo número 9, y vamos a tratar de ir leyendo y deteniéndonos en algunos puntos importantes, ¿sí? No podemos ser exhaustivos en todos los versículos porque es una narración. Entonces, necesitas leer muchos versos para poder entender el hilo del pensamiento. Lo primero que se nos dice de Saúl es que era de la tribu de Benjamín, hijo de un hombre llamado Cis, ¿sí? Hombre valeroso. Otras versiones lo traducen como de una familia de gran renombre, ¿no? Provenía Saúl de una familia de renombre. El nombre Saúl significa pedido a Dios, ¿sí? Pedido a Dios. Y tiene mucha coherencia con el hecho de que el pueblo de Israel pedía un rey y Dios les dio a Saúl, ¿no? Alguien que había sido pedido a Dios, ¿no? Un rey. Entonces, es una curiosidad interesante. Este hombre benjamita, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, de familia prominente, era un joven, valga la redundancia, era un joven, era una persona joven y hermosa, era un hombre hermoso. Dice, entre los hijos de Israel, verso 2, perdón, no había otro hombre más hermoso que él, de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, era una persona bastante alta, de una muy buena estatura, de un buen porte, ¿no? De un buen porte, de una buena estatura, agraciado, hermoso, joven, fuerte, vigoroso, en la plenitud de su edad, de su vida. Así que pues exteriormente tenía todo lo que se pudiera pedir de un rey, ¿cierto? Un rey tiene que tener pues cierta dignidad, ¿no? Tanto en su apariencia física como en su hablar y en su comportamiento. Es interesante que no se nos menciona nada acerca de su vida espiritual, no se nos dice si era piadoso o no lo menciona, y más bien aparentemente todo indica de que no lo era simplemente una persona ajena a la voluntad de Dios, no sabía nada acerca de Dios, porque Dios tiene que cambiar el corazón para que él pueda empezar a ejercer como rey, así que eso nos da una idea de que este hombre pues de espiritual no tenía mucho, ¿sí? Bueno, va en la línea de cómo era Israel en esa época, ¿no? Israel estaban saliendo de la época de los jueces, sí habían sido bendecidos grandemente con el ministerio de Samuel, pero tú sabes que Israel siempre se caracterizó por ser un pueblo un poquito desobediente, terco, tosudo, ¿no? Dice la palabra del Señor que a partir del verso 3 en adelante que sucede pues una eventualidad, las asnas de su padre se pierden, y él va con su criado, Saúl va con su criado a buscarlas, ¿no? Llegan no por casualidad, ¿no? Esto no es una casualidad, no se nos dice, pero vemos la mano de Dios aquí obrando y vemos que estos hombres, Saúl y su criado, llegan, ¿sí? Llegan a la tierra de Suf, porque allí les dice el criado, hay una ciudad, en esta ciudad hay un varón de Dios, ¿no? Un hombre profeta, vidente le llamaban, que era Samuel. Entonces, por las casualidades, que vuelvo a repetir, no eran casualidades, sino eran los designios de Dios que estaba obrando a través de estas circunstancias comunes y corrientes, al final la idea es de que Saúl llega a la presencia de Samuel. Saúl llega a la presencia de Samuel y eso lo podemos ver, hermanos, allí en el versículo número 14, dice, entonces ellos subieron a la ciudad. Todo lo que está anteriormente descrito es la historia, lo que te acabo de contar. Las asnas se perdieron, Saúl y su criado fueron a buscarlas, estuvieron preguntando, el criado le dijo, vamos a esta ciudad porque ahí está Samuel. Saúl le dijo, pero no tenemos nada que ofrecerles. El criado le dijo, pero mira, yo tengo algo para darle, porque se acostumbraba a honrar al hombre de Dios con algo. Así que pues ellos van al final, preguntan a los pobladores y llegan a donde se encontraba Samuel, verso 14. Entonces ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, dice aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y lo interesante acá, y por Dios que estaba obrando en medio de estas circunstancias, lo vemos claramente en el verso 15, porque vemos y entendemos de que Samuel ya sabía que Saúl iba a venir a encontrarse con él, porque Dios ya se lo había revelado.
Dice verso 15, y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Este es otro punto importante que tenemos que anotar de la historia del pueblo de Israel en ese momento. Hasta ese momento, a pesar de que Samuel se encontraba, que Israel se encontraba bajo la tutela, bajo el ministerio del profeta Samuel, todo Israel se encontraba subyugado a los filisteos. Ya hemos visto en la historia de Samuel que ya siendo un hombre anciano, ya no podía liderar al pueblo y llevarlo a la guerra. Sabemos que sus hijos eran indignos del cargo de jueces, así que ya para las épocas, para las postrimerías de la vida de Samuel, pues Israel se encontraba subyugado por los filisteos. Esa era la realidad, llamémoslo así, geopolítica, ¿no? del pueblo de Israel en ese momento. La nación se encontraba subyugada bajo el pueblo de Israel. Saúl está siendo levantado por Dios y Dios está utilizando a Samuel para ungir como rey a Saúl, hijo, vuelvo a repetir, de una familia insigne, renombrada dentro de Israel. Luego de que Samuel vio a Saúl, verso 17, Jehová le dijo, este es, ¿no? Y aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Así que, ¿qué sucede después? Bueno, Samuel recibe a Saúl y lo trata tan bien y le dice, ven, vamos estamos ofreciendo sacrificios y luego vamos a hacer una cena en honor de los invitados, pero tú siéntate en la silla central, en la silla de honor, ven que te voy a traer un platillo especialmente preparado para ti. Y mira lo que dice el verso 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Verso 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Y mira lo que le dice, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, ante esa introducción, pues ante ese halago, ¿no? que le da Samuel encima, el hombre de Dios, Saúl responde, y vamos viendo que Saúl al empezar era un buen muchacho, era una persona que tenía los pies sobre la tierra, era una persona humilde, era una persona que, caramba, no solamente físicamente tenía una buena apariencia, sino que en su corazón, por lo menos al inicio, tenía unas buenas actitudes que denotaban un carácter, pues, más o menos tratable, digno de poder ser un gobernante. Mire lo que dice el verso 21, Saúl respondió y le dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿No? En otras versiones dice, ¿quién soy yo para que me digas esto? ¿No? Si mi familia no es tan grande en Israel, y claro, estaba un poquito pecando de humildad también, ¿no? Porque tampoco no es que su familia era completamente insignificante, era una familia ilustre, no era la más ilustre seguramente, pero tenía cierta relevancia dentro de Israel. Igual la respuesta pues es una respuesta adecuada, ¿no? Es una respuesta que normalmente se esperaría de una persona a la cual tú le haces un halago tan grande y te diga, pero ¿quién soy yo, no? Para que me trates de esa manera. Al final, Samuel entra con Saúl, le dan el plato escogido, ¿no? El plato preferente a él y comen todos listos alegremente, dice la palabra del Señor que en el verso 27 que ya al día siguiente ya Saúl ya se va de regreso a su tierra, pero antes de que se vaya, Samuel le dice, quédate un momento, manda a tu criado adelante que necesito hablar contigo, ¿no? Necesito conversar contigo. Y ahí entramos en el capítulo número 10, ¿no? Y se está configurando la oportunidad de la vida de Saúl. Imagínate, ¿no? Tú estabas buscando tus burros y tú no estabas esperando nada. Era como un día cualquiera que te levantaste y te cambiaste y saliste a trabajar en la viña de tu padre y de pronto se pierden tus asnas y estás preocupado diciendo, caramba, si no los encuentro, la que se me va a armar porque mi padre me va a decir que ni siquiera para servir burros, para buscar burros sirves. Entonces estoy buscando los burros, no los encuentro, de pronto hay una oportunidad de encontrar a alguien que me puede decir dónde están y de pronto esta persona me recibe como si yo fuera un invitado de honor, me da de comer, me trata de lo mejor, todos me miran y me sonríen y digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo, no? Y el verso número 10 de Samuel dice, y ahora trae una redoma, una vasija de aceite y la derrama sobre su cabeza, dice, y esto es importantísimo, ¿no? Y lo besó y lo ungió y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
¡Wow! ¿No? Estoy seguro que cuando Saúl salió de su casa, pues no se imaginó, ni por aquí se imaginó, que al día siguiente él iba a ser ungido como rey de Israel. Y es que las oportunidades y vienen cuando menos te las imaginas y Dios permite bendiciones y obra de maneras que tú no sabes y puede cambiar la historia de tu vida de un día para otro. Lo hizo con José, lo hizo con David, lo hizo con Saúl, lo hizo con Pablo, de maneras impresionantes y espectaculares. Y es que Dios tiene propósitos que están por encima de los nuestros. Qué maravilloso está preparado para esas oportunidades que Dios presenta a nuestras vidas. Lo hizo en el caso de Saúl y mira lo que le dice Samuel. Samuel le dice, mira, para que tú creas y entiendas de que lo que te estoy diciendo no es una imaginación de hombres, sino es palabra de Dios, una vez que tú te has separado de mí, van a sucederte tres cosas. Primero, te vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, verso número 2. Y estos hombres, o casualidad, ya sabemos, no hay casualidad, era designio y soberanía de Dios. Estos dos hombres te conocen y te van a conocer y te van a decir, ¿sabes qué? No te preocupes por las asnas, ya las encontraron, anda, ve a la casa de tu padre. Segunda señal, verso número 3, vas a ir a la encina de Tabor, mientras vas siguiendo hasta tu casa, vas a encontrarte en la encina de Tabor y ahí te vas a encontrar a tres hombres que suben a Dios, ¿no? Que van a adorar a Betel. Y estos hombres están llevando cabritos, tortas de pan, están llevando ofrendas para darle al Señor. Y estos hombres van a tomar dos panes y te los van a dar a ti como una ofrenda, como un reconocimiento. Tercera señal, verso número 5, vas a llegar al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y esa es la mayor señal tal vez, donde dice, vas a encontrar una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y ellos ahí alabando al Señor y profetizando, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Verso número 6. Ahora, antes de entrar en esto, ¿quiénes eran estos profetas? Vas a encontrar en el Antiguo Testamento, sobre todo desde aquí, desde la historia de Samuel, pero también en la vida del profeta Elías y también en la vida del profeta Eliseo, vas a ver a veces esa frase, los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas o la compañía de profetas? Se entiende que tanto Samuel, que fue el que las empezó, como Elías, como Eliseo, fueron hombres que entrenaban a otros hombres en el ministerio profético y no necesariamente los profetas eran hombres que hablaban de parte de Dios, tal cual Isaías, Jeremías, Ezequiel, el mismo Samuel, sino que también eran hombres que hablaban básicamente inspirados, hablaban la palabra de Dios inspirados por el Espíritu de Dios, que no tenían un renombre, que no escribieron ningún libro, pero estaban siendo igual guiados por Dios, inspirados por Dios, eran servidores del Señor. Había muchos, obviamente en la Biblia solamente tenemos a los más a los que Dios utilizó para traer la palabra de Dios, pero habían otros más, y estos eran conocidos como los hijos de los profetas, y acá había una compañía, un grupo grande de ellos, que estaban adorando al Señor, y cuando Saúl se los encontrara, ahí sucedería la tercera gran señal. Verso número 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y es interesante esto, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre él empieza a realizar la labor de profeta sin serlo, ¿no? Sin ser profeta, empieza a realizar la labor de profeta. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues probablemente era la evidencia externa para que tanto él como quienes le rodearan se dieran cuenta de que el Espíritu de Dios, el respaldo de Dios estaba sobre la vida de Saúl. Entonces, Dios, ¿qué estaba haciendo con esto? Estaba dando señales tanto internas en el corazón de Saúl como externas de gente que pudiera ver no solamente a Samuel ungiéndolo con aceite y diciendo, ese es el nuevo rey de Israel, sino también señales milagrosas que nadie puede falsificar, por así decirlo, que nadie puede producir, como a Saúl profetizando. Señales externas de algo que estaba sucediendo en la vida de Saúl que señalaba al respaldo de Dios sobre la vida de este hombre. Verso número 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, estas tres señales, encontrarse con esos dos hombres en el sepulcro de Raquel, encontrarse con esos tres hombres ahí en la encina de Tabor y encontrarse con la compañía de profetas allí en la guarnición de los filisteos, y que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los hombres, sino descendía sobre algunos hombres para alguna labor específica, y en algunos casos se apartaba de ellos, en otros casos permanecía, pero en el caso de Saúl, recién iba a descender sobre él allí en ese momento. Y cuando haya sucedido estas tres señales, dice Samuel,
haz lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo, porque Dios está a tu favor, ¿no? Una hermosa muestra de la libertad que encontramos cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, porque esa libertad, esa dirección que Dios nos da, nos lleva a siempre a hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué vamos entendiendo hasta aquí? Vamos entendiendo varias cosas. Lo primero es esto. Saúl tenía una apariencia física, Saúl tenía un buen repertorio, llamémoslo así, un buen background, un buen respaldo familiar, a eso me refiero, un buen respaldo familiar. Tenía muchas cosas, tenía la admiración del pueblo porque era más alto que todos, así que todos tenían que mirarlo hacia arriba porque era un hombre alto, ¿no? Y era ahora el rey de Israel. Sin embargo, eso no es suficiente para poder llevar adelante la obra de Dios. Necesitaba Saúl al Espíritu Santo. Necesitaba el respaldo de Dios, ¿no? Y vamos viendo cómo se va configurando esto. Verso número 8, también vemos otra cosa, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, de entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de ofrenda de paz. Espera 7 días, dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y esa es otra cosa importante también, a pesar de que Saúl era ya el rey de Israel, él aún tenía que someterse a Dios y tenía que someterse al siervo de Dios, ¿no? A Samuel. Y esto es, bueno, aquí no se nota todavía, pero esto es una de las cosas que más le cuesta a Saúl hacer y que al final le llevó fue una de las grandes equivocaciones que Saúl cometió tiempo después, el someterse a Dios y el someterse al hombre de Dios, a la palabra que Dios le había dado. Eso le costaba horrores a Saúl y al final le costó su ministerio, le costó su vida. ¿Qué más? Él tenía que esperar, ¿no? Tenía que esperar a Samuel, esperarlo para que se ofrezcan los sacrificios y era necesario que él hiciera eso. Aconteció luego, dice verso 9, que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales le acontecieron en aquel día. Entonces, se encontró con los 2 hombres, se encontró con los 3 que le dieron los panes y luego se encontró con la compañía de profetas y ahí lo encontramos. Dice el verso número 9 que al mover la espalda mudó Dios el corazón. Verso 10, cuando llegaron al collado, dice aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes, ¿no? Y aquí entendemos que Saúl, pues, no era el hombre más espiritual antes de su llamado. ¿Por qué? Porque la gente que lo conoce y lo ve, le pregunta, ¿y qué le pasó a este hombre, no? ¿Que Saúl, profeta? ¿No? Y este tipo de preguntas, y en el hebreo hay esta fuerza de interrogación, esta fuerza de interrogación, es como que te preguntan, ¿no? ¿Que tú eres? ¿Tú? ¿Tú estás con Dios? No sabía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes la idea, no? La fuerza del hebreo va hacia allí, hacia esa interrogación en tono burlesco, en tono de asombro, en tono de admiración, al decirle que Saúl entre los profetas, por eso se hizo proverbio, ¿no? También Saúl entre los profetas, es decir, que también este hombre tenía algo de bueno para Dios, y ahí vemos entonces que Dios estaba confirmando, tanto de manera interna como de manera externa, su llamado, ¿no? Y vamos a ver que Dios siempre funciona así, Dios siempre hace así con sus siervos. Hay un llamado interno y hay una confirmación externa, tanto por la unción que había recibido de parte del profeta Samuel, como por estas señales y eventos que mostraban al pueblo que Dios estaba haciendo algo con este hombre. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no la apariencia física, el trasfondo familiar, el trasfondo económico, el trasfondo intelectual, incluso no son suficientes para poder servir a Dios adecuadamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rey de Israel el ministerio de rey sobre el pueblo de Dios no es lo mismo que el ministerio de un pastor, de un misionero, de un apóstol, al final, en palabras sencillas, es un servicio al Señor, es un ministerio espiritual, porque estás trabajando con el pueblo de Dios. Hay aspectos espirituales que no se pueden manejar de otra manera, y así el rey tuviera que organizar, planificar, dirigir, gobernar, liderar batallas y todos esos aspectos terrenales y mundanos,
no en el aspecto peyorativo de la palabra, sino en el aspecto que son terrenales, que son humanos, aún así hay un componente espiritual. Y para ese componente espiritual, la apariencia física, el trasfondo económico, el trasfondo familiar, no sirve absolutamente de nada. Saúl necesitaba el respaldo de Dios, el Espíritu Santo de Dios y obviamente la palabra de Dios. Eso ya lo hemos visto las semanas antepasadas cuando hemos hablado de los requisitos que Samuel puso para el rey de Israel, y era que siempre estuviera atento a la palabra de Dios, citando estos pasajes de Deuteronomio donde Jehová mandaba ya que el futuro rey de Israel tenía que tener la ley al costado, tenía que tener la ley ahí al costado, leyéndola constantemente. Es más, él mismo tenía que copiar su propia versión de la ley a mano. Entonces, era necesario este aspecto espiritual. Verso 14 en adelante, vemos que Saúl pues llega a su casa y le pregunta a su tío, ¿y dónde estabas? ¿No? Y bueno, me pasó esto y aquello, pero dice el verso 16 que Saúl no le contó a su tío ni a su familia, por ende, nada de lo que Samuel le había dicho, nada de su llamado. Ahora, no sabemos si lo hizo por miedo, no sabemos si lo hizo por pues incredulidad, todavía no se la creía, no sabemos si lo hizo por humildad. Yo puedo entender o discernir un poco que era un poco de miedo. Era un poco de miedo, eran cosas que sucedieron de un momento a otro, hermano, de un día para otro. Él era ya el rey de Israel y tenía que enfrentar todo lo que eso significaba, un cambio de vida completamente, ¿no? Y por eso siempre decimos que uno tiene que estar preparado para las oportunidades, ¿no? Porque nos pueden llegar y no estar preparados, ¿no? Saúl era un hombre que no estuvo preparado para la oportunidad que Dios le dio, ¿no? Qué diferente es David, que cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué le dijo? No, nunca en mi vida he peleado, no, dijo, yo ya he peleado antes, con osos, con leones, y a todos los he matado en el nombre del Señor, así que tú eres uno más, ¿no? David ya había venido siendo entrenado en esto. Saúl vemos que no, a Saúl le toma todo por sorpresa de un momento para otro, no está preparado, es como, caramba, si tú quisieras ir a un gimnasio a hacer una rutina diaria de ejercicios de alta intensidad y no vas a poder si es que no te da un ataque o se te acalambra hasta el espíritu. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, tu cuerpo no está acostumbrado a ese ejercicio, ese nivel de ejercicios, no estamos acostumbrados. Entonces, es lo mismo, ¿sabes? Tú vas a profetizar. ¿De dónde, no? No tiene una vivencia espiritual, no es muy bueno, pero el trasfondo espiritual era era el punto más débil de Saúl. Y al final, hermanos, le jugó una mala pasada. Verso 17, pues vemos que al final, pues efectivamente se encontraron en Gilgal. Saúl, llegó Samuel, ofrecieron ahí sacrificios y Samuel convocó. ¿Para qué Samuel lo estaba convocando a Saúl? Pues para hacer ese nombramiento, ¿no? Porque mira, y aquí vamos viendo cómo se configura este llamado, ¿no? Un llamado interno, una confirmación externa y luego un momento ya de reconocimiento, en un momento donde el pueblo va a reconocer el llamado de un hombre, en este caso del rey Saúl. Dice el verso 17 que Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo, pues así como ustedes han pedido, no rey, y han pecado porque Dios los sacó de Egipto y los libró de todos los reyes paganos, pero sin embargo ustedes desecharon a Dios, pidieron un rey, listo, aquí está el rey que ustedes han pedido. Samuel hizo, verso 20, que se acercaran todas las tribus de Israel, y de todas las tribus fue tomada la tribu de Benjamín, y de la tribu de Benjamín hizo acercarse las familias de la tribu de Benjamín, y fue tomada la familia de Matri, y de la familia de Matri fue tomado Cis, y de Cis fue tomado Saúl, ¿no? Y lo buscaron, y curiosamente no lo encontraron, ¿no? Imagínate, no lo encontraron, no estaba. No estaba Saúl. Todo el mundo se pregunta en verso 22, ¿dónde está Saúl? ¿Qué pasó? Y como no lo encontraban, tienen que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde se metió Saúl? Imagínate, ¿no? También se había escondido que nadie lo pudo encontrar y si no le preguntaban al Señor, no sabían dónde se había metido este muchacho. Y el Señor responde, he aquí que él está escondido entre el bagaje, ¿no? En otras versiones, y vamos a ver ahí si lo puedo colocar, y la escena es hasta cómica, hermanos, un poquito, ¿no? Porque imagínate, están esperando ahí todo el pueblo anhelante, esperando ver al próximo rey de Israel, al primer rey de Israel, y no hay ningún rey de Israel, no aparece por ningún lado. Y el Señor tiene que decir, Señor, tiene que decir, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde se ha escondido? ¿No? Y el Señor responder en el verso 22, está escondido entre el equipaje, ¿no? Así que así lo encontraron y lo sacaron.
Por eso decía que había un poquito de temor en la vida de Saúl, ¿no? Temor, producto pues de su inexperiencia, producto de no estar preparado. No sabemos, ¿no? No sabemos exactamente qué pasaba por la mente y por el corazón de Saúl, pero temor había en este hombre. Lo encontraron, lo sacaron y verdaderamente era un hombre más alto que todos los demás. Dice, todos los demás apenas le llegaban al hombro, así que era un hombre muy alto, tenía pues un porte, ¿no? Una dignidad real ya. Dicho sea de paso, ¿no? Y Samuel le dice a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! ¿No? ¡Viva el rey! Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey, los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor y envió al pueblo a sus casas. Luego Saúl regresó a su casa en Gibea y dice, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios había tocado su corazón. Ese es otro aspecto más del llamado. Llamado interno, confirmación externa, confirmación entre el pueblo que reconoce el llamado de este hombre, este momento de reconocimiento oficial y también cuando Dios toca los corazones de otras personas para que ayuden, para que colaboren en el ministerio al cual ha llamado Dios a este hombre, en este caso Saúl. Dios tocó el corazón de un grupo de hombres que le dijeron, a partir de ahora somos tus escuderos, a partir de ahora somos tus acompañantes, te vamos a servir, vamos a trabajar contigo, rey Saúl, y vamos a estar contigo. Así que él se fue. Sin embargo, también se levanta la oposición, unos sinvergüenzas que se quejaban, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, probablemente por su juventud, probablemente porque no era de las familias, pues, de las tribus más reconocidas de Israel, ¿no? Benjamín, tú sabes que era el hijo menor de Jacob, así que probablemente su tribu era la más pequeña, ¿no? La más menospreciable. Pero Saúl dice, no les hizo caso. Saúl no hizo caso, no se prestó a esta situación y hasta ahí, ¿qué vemos entonces, hermanos? Hasta ahí todo está hermoso, hasta ahí todo está precioso, porque vemos el lanzamiento, el inicio de un hombre, pues que sí, pues es joven, es inexperto, es humilde, hasta un poco temeroso, como cualquiera, ¿no? Cuando empieza algo que el Señor le ha llamado y tenía todo. Por eso siempre digo yo, Saúl tenía todo, hermano, todo para ser un gran hombre de Dios. Tenía todo, el apoyo de la mayor parte del pueblo, el respaldo de Dios, el respaldo del hombre de Dios, de Samuel, un hombre experimentado que le podía enseñar, que le podía guiar. Si Saúl le hubiera dicho a Samuel, enséñame, guíame, oriéntame. Venía de una familia prominente, tenía una buena altura física, y vamos a ver ahora que también tenía su carácter, Saúl, porque eso es lo siguiente que vamos a ver. Vino una prueba para Saúl, ¿no? Y toda persona que Dios ha llamado va a experimentar esto, va a experimentar este ardor en el corazón, este deseo de servir a Dios, y cuando ya es el momento, hermanos, Dios va a comenzar a tocar corazones que van a comenzar a reconocer, que van a comenzar a decir, sí, Dios te ha llamado, porque vemos en tu vida esas señales de un hombre, una mujer que Dios ha llamado, y cuando llegue el momento, pues va a haber un momento de inicio, un punto de partida, un punto de reconocimiento en el cual Dios te va a levantar ya a la labor a la cual Él te ha llamado, pero para eso necesitas equiparte espiritualmente. Saúl necesitó el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, un equipamiento espiritual. Va a haber un momento en el cual Dios va a tocar personas que te van a ayudar, que se van a unir a ti, que te van a ayudar a poder realizar la labor que te ha demandado. También vas a encontrar menosprecio de algunas personas que no creen en tu ministerio, que no creen en tu llamado, que no creen en que Dios puede hacer algo con tu vida, que te van a decir que tú, un hijo de los profetas, tú un misionero, tú un pastor, tú un hombre de Dios, tú una mujer de Dios, hazme el favor, si yo te conozco. Van a haber personas que van a menospreciar y vas a luchar en tu corazón con esos sentimientos de autoestima, de inferioridad, de sentirte menos, de sentirte no capaz de hacer lo que Dios te ha mandado, pero también Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas como la experimentó el rey Saúl, pruebas que llevan al fuego, ¿no? Nuestra determinación. Si Saúl era temeroso, si Saúl en el capítulo anterior era temeroso, si Saúl era, pues ahí estaba un poquito reticente a asumir la responsabilidad que Dios le ha mandado, Dios va a traer situaciones a su vida que lo van a obligar, que lo van a mover, lo van a sacudir, le van a decir, ¡hey, Saúl, despierta, levántate, el pueblo te necesita!
¿Sí? Si tú no estás dispuesto a moverte, entonces Dios va a traer sobre tu vida, hermano, situaciones que te van a mover, que te van a obligar a moverte. Si tú no te mueves, Dios te va a mover, hermano, trayendo circunstancias como lo hizo con la vida del rey Saúl. Mira el capítulo número 11 y vamos terminando. ¿Qué sucedió después de la coronación de Saúl? Dice, subió Naas Amonita, ¿no? Del pueblo de Amón, enemigo del Señor, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Estos hombres ni pelearon. Antes de pelear ya se habían rendido ya. Estos hombres antes de pelear ya se habían rendido. O sea, no, ni siquiera presentaron batalla, ni siquiera dijeron vamos a pedir apoyo. No, dijeron ya, hacemos alianza, no nos hagas nada, ¿no? Temerosos, cobardes. Probablemente, hermanos, no solamente Saúl era cobarde en esa época, sino que todo el pueblo de Israel era cobarde. Y Naas Amonita le respondió, ok, yo voy a hacer alianza contigo, pero ¿sabes qué? Sáquense cada uno de ustedes el ojo derecho y pondré afrenta sobre Israel, ¿no? Y el enemigo pues no te la pone fácil, ¿verdad? Eres cobarde, pues más vas a pagar por tu cobardía, ¿no? El Señor nos muestra ahí en su palabra cómo este hombre malvado le dice, ok, vamos a hacer alianza, no te voy a matar, pero te voy a dejar tuerto, te voy a dejar una señal en tu rostro que toda tu vida vas a vivir diciendo, yo me rendí ante el enemigo, yo me rendí ante el enemigo de Dios. Una señal que va a estar ahí en tu rostro, todos los días lo vas a ver en tus hijos, en tu mujer y en todos tus amigos, la señal ahí de que te falta un ojo porque te rendiste, porque no peleaste, ¿no? Entonces los ancianos de Jabe dijeron, no, danos 7 días, lo pensaron mejor, ¿verdad? Vamos a buscar mensajeros y si no hay nos ayuda, pues quítanos los ojos, ¿no? Llegaron los mensajeros, dice a Saúl, y les contaron esto que estaba pasando en Jabes de Galaad, y todo el pueblo alzó su voz y lloró, y Saúl venía del campo, dice, trayendo los bueyes, ¿no? Y es interesante esto porque Saúl ya era rey de Israel, pero ves cómo él todavía no se lo creía, él todavía seguía haciendo sus labores del campo, y no está mal hacer las labores del campo si Dios te ha llamado a eso, pero si Dios ya te ha llamado, como en el caso de Saúl, él ya no era que, no estamos hablando de que en algún momento él iba a ser rey, no, ya había sido ungido por Samuel, había sido reconocido ante todo el pueblo de Israel como el futuro rey de Israel. Yo te pregunto, ¿qué hace un rey arando el campo? Vuelvo a repetir, no porque sea una labor mala o menospreciable, sino porque no era una labor propia del rey. El rey tenía que estar reinando, tenía que estar enterándose de la situación de su pueblo, enterándose de cómo vive Israel, de cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cómo puede mejorar su pueblo, orando al Señor, leyendo la palabra. No tenía que estar arando el campo, esa era labor para otras personas. Entonces, vas viendo ya un poquito el carácter medio dubitativo de Saúl, ¿no? Como que sí, ya, ok, soy rey de Israel, pero no me la creo todavía, no asumo completamente la responsabilidad. Y vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento, si no asumes la responsabilidad, si titubeas, si tienes miedo, Dios te va a llevar a una situación en la que te va a mover el piso para que entiendas que tienes que poner ya las manos en el arado. Cuando Saúl escucha esas palabras, viene del campo con sus bueyes, pero escucha lo que está pasando, escucha que el pueblo de Israel, por lo menos el pueblo de Jabes de Galaad, que era parte del pueblo de Israel, está a punto de quedarse todos tuertos por causa de este enemigo que viene para destruirlos, dice la palabra de Dios, y ves una vez más la necesidad que tiene el hombre de Dios, la mujer de Dios, del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl con poder y él se encendió en ira en gran manera. El Saúl temeroso, el Saúl miedoso, que ya pecaba de demasiado humilde, timorato, que se escondía bajo el bagaje, que se mostraba un poquito reticente a asumir la dignidad y el cargo de rey de Israel, porque hermanos, el llamado conlleva una dignidad, pero también conlleva una responsabilidad, también conlleva una demanda. Hay un precio que pagar por el llamado. ¿Sí? El llamado no solamente es el título, que te digan, pastor, misionero, lo que sea. No solamente es la dignidad, y gracias a Dios por ello, pero hay una demanda, hay un llamado, hay un precio, y muchas personas no desean pagar ese precio. Saúl recibe esta dotación especial del poder del Espíritu Santo, se enciende en ira en gran manera, su carácter cambia completamente en este momento, tomando un par de bueyes, dice, lo cortó en pedazos, los envió por todo Israel y dijo, así se hará con aquellos que no vengan detrás de Saúl,
y detrás de Samuel. Y el temor del Señor, verso 7, el temor del Señor cayó sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. La Biblia nos dice que pues ellos fueron a pelear y destruyeron a todos los amonitas. Verso número 11, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que fueron y quedaron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos, ¿no? Una tremenda victoria, no solamente para Saúl, para el pueblo de Israel, para todos. Y esta victoria significó, o esta victoria consolidó la imagen de Saúl como el rey verdadero de Israel, ¿no? Ya no lo veían como este rey jovencito, timorato, y esto es así, porque mira lo que dice el verso 12, el pueblo dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a estos hombres y los mataremos, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran los? ¿Quién dudaba de Saúl? A ver, los que dudaban de Saúl, ven acá que los vamos a matar, porque este es el hombre que Dios ha levantado para este momento. Es lo que nosotros estamos pidiendo, un hombre que nos liderara, un hombre que nos llevara a la guerra, ¿no? Entonces la experiencia esta situación que Dios permite, consolida la imagen de Saúl. Ya el pueblo tiene claro que este es el hombre que Dios ha levantado, y Saúl, en una muestra de magnificencia real, dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino, ¿no? Para que se consolide ya completamente Saúl como rey de Israel. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Allí terminamos el relato por esta oportunidad, capítulos 9, 10 y 11. Vemos el inicio del ministerio de Saúl, vemos cómo Saúl, llevado por la soberanía de Dios, se encuentra con Samuel, cómo recibe esta dotación, estas promesas, esta dotación del Espíritu Santo, cómo a pesar de ello, de haber recibido la unción, el reconocimiento como rey de Israel, él todavía es un hombre timorato, él todavía es un hombre temeroso de la responsabilidad a la cual Dios le está llamando, pero al encontrarse en esa situación de temor, de duda, pues Dios trae una circunstancia a la vida del pueblo de Israel que obliga y que demanda que salga el rey del carácter de Saúl, ¿no? Porque deje ya Saúl de ser el joven, el muchacho, y empieza a ser Saúl el rey, el rey. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos en este pasaje? Por lo menos al inicio, en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, ¿qué aprendemos de Saúl? Hasta aquí todo está lindo para Saúl, ¿sí? Porque bueno, temor, quien no tiene, un poquito de falsa humildad, de temor, de sentirnos menos, todos tenemos en algún momento, hermanos. Vemos a un hombre que está obedeciendo al Señor, vemos a un hombre que está siendo empoderado por el Espíritu Santo, un hombre que está reaccionando para la gloria de Dios, está haciendo las cosas, está tomando paso a paso lo que Dios le va dando, está siendo consolidado, levantado a la imagen de todo el pueblo, que ya no solamente lo ven como el hombre guapo y alto, ¿no? El muchacho ahí temeroso, no, y ahora lo ven como el rey de Israel. El hombre que sale delante de su pueblo, que con autoridad dice, así le va a pasar como estos bueyes a todos los que no vengan delante de mí, detrás de mí, de Samuel, y vamos a defender a nuestro pueblo, y allá lo ven como el rey, como alguien capaz de poder llevar adelante la obra del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos? Vuelvo a repetir, aprendemos, hermanos, que es importante, es muy importante, es vital, más allá que el trasfondo económico, familiar, social, hasta físico, el soporte espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para poder servir satisfactoriamente al Señor. Cuando Dios nos da un llamado, una responsabilidad, 1, hay un llamado interno, 2, hay una confirmación externa, 3, vas a enfrentar oposición, 4, si estás reticente a tomar y asumir lo que Dios te ha llamado a hacer, Dios va a traer sobre tu vida circunstancias que te obliguen a sacar ese hombre que Dios está queriendo formar en tu vida, esa mujer que Dios está queriendo formar en tu vida. Hermano, hermana, te lo digo con todo mi corazón en el amor del Señor. Para muchos de ustedes ya es momento de empezar a verse ustedes mismas, como el hombre, como la mujer que Dios les ha llamado a ser. Dejar de ser timoratos, vergonzosos, esa falsa humildad, ay no, ¿qué Dios va a hacer conmigo? No, yo soy incapaz. Hermano, si Dios está contigo, si Dios está llenando tu corazón, si tú estás buscando a Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, de toda tu mente, ¿qué cosa le dijo Samuel a Saúl? Haz todo lo que te venga a la mano para hacer porque Dios está contigo.
Si tú estás buscando al Señor, hermano, si tú estás deleitándote en el Señor, si estás buscando la voluntad del Señor, dice, haz lo que tengas a la mano para hacer, haz lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo, Dios te va a guiar, y aún si te equivocas, Él te va a guiar, Él te va a mostrar, Él te va a hablar. Pero empieza a tomar posición de lo que Dios te ha llamado a hacer. Deja ya de ser el muchacho, la muchacha, el jovencito, la jovencita, ese hombre timorato, esa mujer timorata, esa mujer vergonzosa, ese hombre vergonzoso que dice, no sé si seré capaz, no sé si podré, no sé si lo haré, y empieza a asumir la responsabilidad que Dios te ha dado para que el pueblo de Dios empiece a verte como ese hombre y esa mujer capaz de llevar adelante la obra de Dios. Hermano, todos tenemos temor, todos nos sentimos incapaces en algún momento, todos nos sentimos cortos y es bueno sentirse así cada cierto tiempo porque no debemos de creer que todo depende de nosotros, pero hay una pequeña diferencia entre entender nuestra necesidad de Dios y caer en esa falsa humildad y en la inactividad y en la pasividad de decir, no, yo no voy a hacer nada porque tengo miedo de equivocarme. Hay una gran diferencia, hermanos. Dios nos ha llamado a hombres y a mujeres a tomar el arado y a obedecer al Señor, servir al Señor. Y si te equivocas, por lo menos te equivocaste buscando servir al Señor y no pasaste por la vida sin hacer nada. Algún pastor por ahí decía, prefiero tener un solo creyente que es como un león, hay que detenerlo, que tener 100 ovejas que no hacen nada, ¿no? Que están ahí escondidas, temerosas y que no son capaces de asumir los retos que el Señor nos pone. Hermano, recuerda, la historia se construye con hombres y mujeres valientes, que toman las manos en el arado, que ponen las manos en el arado, que toman la responsabilidad que el Señor les da y que asumen, y que pueden ser capaces de llevar adelante al pueblo de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Recuerda, Saúl tenía todo para ser un hombre de Dios, pero falló por desobediencia, porque le costaba sujetarse a la autoridad espiritual, porque nunca terminó de entender que él era el rey de Israel. Él ya no era ese muchacho que andaba por ahí perdido, desorientado, buscando asnas. Él ahora era el rey de Israel y tenía que comportarse como rey, pensar como rey, orar como rey y aún mirarse a sí mismo como el hombre que Dios le ha llamado a ser. Y con esto no estoy diciendo que te tienes que creer más que otros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que empezar a entender y a vivir como el hombre, la mujer que Dios ha llamado a ser. Y si te sientes corto, pues qué bien, porque eso te va a llevar de rodillas a decirle, Señor, ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú pones en mi corazón, que quieres que yo sea. Hermanos, que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar.